acostumbrados hablando como Asamblea de Dios o como Iglesia Universal. Y esta segunda parte tiene que ver con la iglesia como cuerpo de Cristo, no solamente como estructura, sino como ese cuerpo, lo que conocemos como cuerpo. Y cuando nos referimos a cuerpo, y esto es bien interesante, porque mucha gente llega a las iglesias, muchos llegamos a las iglesias pensando en que es estructura. Bueno, yo vine a este lugar porque en este lugar me siento bien, porque en este lugar se siente la presencia de Dios, porque en este lugar yo consigo a Dios, porque en este lugar yo puedo escuchar a Dios, porque en este lugar se mueve la presencia de Dios, porque en este lugar, y le damos como nombre específico a Dios solo por un lugar, y a veces no es tan así. Cuando hablamos y cuando nos referimos a la iglesia local o al aspecto local, vemos lo que dice Hechos en el capítulo 2, en el verso 41 y 42. Los que recibieron la palabra fueron bautizados, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando Pablo habla en Hechos y hace referencia a esto, empieza a desglosar de lo que tiene que ver o el sentido que le da a la iglesia como cuerpo de Cristo. Los que recibieron su palabra han sido bautizados y nosotros caminamos en el bautismo, nosotros discipulamos y los que son padres espirituales discipulan, acompañan a personas a recibir al Señor y a bajar a las aguas. Perseveramos en su palabra, tratamos en lo posible de estar en comunión los unos con los otros y también participamos de la Santa Cena. Y ojo, qué lindo poder hablar de esto específicamente de lo que habla Hechos. Y aquí, no sé, esto seguramente es un llamado de atención a la gente que no va los miércoles. Yo me pregunto esto, ¿cuándo ustedes, nosotros, recibimos Santa Cena? ¿Qué días? Y esta es una pregunta abierta. ¿Qué días partimos y compartimos el vino? ¿Qué días? Según el cuerpo de Cristo. Primer miércoles del mes. ¿Ah? Primer miércoles del mes. Ok, excelente, Rafa. A Rafa yo lo he visto porque también lo he visto por allá, por aquellos lados, algún miércoles que le toca servir y está también y comparte la Santa Cena. Y esto es importante, muchachos, partiendo el pan y haciendo oraciones. También tenemos un tiempo sábado de oración y obviamente en cada servicio oramos. Pero es importante recordar que como iglesia, esto es importante. Participar de la Santa Cena, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Oraciones, nos acompañamos, oramos los unos por los otros, estamos o somos parte de un grupo de cuidado, somos parte de algún servicio, de alguna forma damos de lo que recibimos. Pero los miércoles, el primer miércoles de cada mes, partimos el pan y compartimos el vino y hacemos referencia a la simbología de la muerte de Jesús. Y esto hace referencia a este hábito espiritual de la Santa Cena. Y esto es importante. Si tú no asistes los miércoles a la iglesia, pues no sé cuántos meses, no sé cuántos años tendrás sin recibir Santa Cena. Y esto es parte de lo que hacemos como cuerpo de Cristo. Ojo, no tiene que ser que, mire, si usted no recibe Santa Cena, usted anda en pecado, usted se va a morir, usted va a perder la salvación. No tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver con los hábitos espirituales que fundamentamos para nosotros ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros consideramos a la Iglesia Universal y hablamos de la Iglesia Universal, de lo que tiene que ver, y ya lo entendimos en la clase pasada de la catolicidad, también pasamos a considerar, tenemos que considerar lo que tiene que ver con el aspecto local y el impacto que esto trae a nosotros como sociedad o a la sociedad, a la gente que nos conoce o a la gente que nos ve o nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y la manera como el cuerpo de Cristo se hace visible en el mundo es a través de nosotros como iglesia local. Sea lo que seamos, sea lo que somos, sea lo que nosotros decimos o cómo hablamos o cómo nos comportamos, tiene que ver y nos hace miembros genuinos como parte de una iglesia local de esa que Cristo ha fundamentado. Cuando Cristo resucita antes de ascender al cielo, dice, ustedes
me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y a través de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia local, como el Cristo resucitado, ese Cristo que ahora por supuesto está con Dios en los cielos, nosotros seguimos caminando, hablando, amando, y por eso la iglesia local es la esperanza del mundo, de la gente que conoce a Dios o va a conocer a Dios por medio de lo que tú y yo somos, decimos y hacemos. Y esa es una función poderosa que tú y yo tenemos para que las personas puedan conocer también a Jesús. Ojo, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer. Hay hábitos espirituales que nosotros debemos fundamentar para que las otras personas también le conozcan. Y tiene que ver con eso, con que nosotros somos parte de esta iglesia local, somos parte de este movimiento local. Yo compartía algo en estos días de lo que está pasando y obviamente lo que a todos nos acongoja en lo que está sucediendo en Venezuela. Y yo decía, no somos portadores de una religión, sino que debemos ser portadores de esa fe que quizás, y por momentos como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia local, hace silencio, de ese que solo acompaña, de ese que ora, de ese que ayuda, de ese que aporta, de donde sea que esté, hace algo para que algo suceda, sin necesidad quizás de ser influencer ni de enviar un mensaje, no, pero desde tu lado, como parte del cuerpo de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, ¿qué estás haciendo por este que no conoce a Dios, por esto que tiene necesidad, por la viuda, por el enfermo, por el necesitado, por el que ni le quiere conocer, además el ateo, este que reniega, este que ha sido rechazado, este que ha sido fracturado, este que ha sido golpeado por las iglesias locales de las que nosotros venimos, de esas que echamos a perder y que nos echaron a perder y que nos traen con golpes y culpas. ¿Qué estamos haciendo por la gente que no le conoce a Dios y este tipo de personas que aún necesita una palabra para conocerle y ser salva? Es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Por qué? Porque nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia local, como servidores del Señor, tenemos un propósito de llevar la palabra a todos los rincones y todas las naciones. Y eso tenemos que hacerlo. No tiene que decírmelo alguien en específico. Yo debo aprender que soy parte de esa pesca, y ya lo vamos a ver, ya el pastor Miguel seguramente lo va a desglosar mucho mejor, pero tiene que ver con eso que somos pescadores de hombres, de esos que llevamos la palabra, de esos que hacemos algo para que personas le conozcan, de esos que somos los que hemos sido llamados a que otro se arrepienta, así como a ti alguien te habló, así como a mí en algún momento alguien me fastidió y me hizo que yo fuera a algún lugar, en algún momento me habló de Dios, de Jesús, me decía, vamos, me invitaba, y a veces me parecía hasta, qué lata, y hoy soy lo que soy porque alguien no se cansó de hablarme. Eso hace la iglesia local. Eso haces tú y hago yo como parte del cuerpo de Cristo. Hacer algo para que alguien le conozca. Por eso hablamos de la iglesia. Por eso somos la iglesia. No solo una estructura, no solo un lugar. Y el domingo, de hecho, si se dan cuenta, hay un montón de gente muy nueva, un montón de gente, caras nuevas que tú dices, ¿quién es esta persona? Muchísima gente llegando a la iglesia, muchísima gente. Alguien se me acercaba el domingo y alguien me presentó, era una pareja, y ellos, mira, sabes que han dicho grupos de cuidado y nos gustaría ser parte y tal. Y lo que nosotros primero decimos es, ok, ¿te gusta la iglesia? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que eres parte? ¿Cómo te sientes con lo que somos, con lo que hacemos? Porque hay gente que no le gusta lo negro, que no le gusta las curanas, que esto es curana, que porque esta gente es una sexta. Hay un montón de cosas que suceden en la cabeza de las personas. Y nosotros debemos hacer que las personas nos digan cómo se sienten. Epa, ¿te sientes bien en este lugar? ¿Crees que este es el lugar? Ojo, porque no todas las iglesias son para todo el mundo. Entonces, yo le decía a ella, a esta persona que estaba con el esposo, y él me decía, sí, me encanta, mira, y la prédica, y sé que hay un lugar donde están mis hijos, también los subí a las clases, no sé cuánto, ta, ta, ta. Y yo le decía, mira, no tiene que ver con esta estructura, no tiene que ver con este lugar.
Lo que nosotros buscamos como iglesia es que tú te conectes con Dios y consigas a Dios aquí. Que tú creas que Dios está aquí. Que tú creas que cuando esa gente canta, Dios está hablando a tu vida. Dios en la adoración, Dios se está manifestando en ti. Que cuando una persona se monte ahí y habla y te hable del dar, tú sientas amor por dar al necesitado, dar a alguien, aportar, ser una semilla, dar, sembrar en algo. Que cuando esta gente cante, algo sucede en tu vida y se mueva algo en tu vida. Y cuando la gente que está ahí hable de la palabra, tú te sientas identificado con algo y digas, Dios está hablando a mi corazón. De eso se trata, ser parte de una iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. No es una estructura, no es un sistema. Nosotros no somos un sistema o una religión. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que Cristo dejó encargado para llevar su palabra y salvar a más personas. Y por eso hablamos de la iglesia. Por eso nos referimos a la iglesia. Porque la iglesia eres tú como parte del cuerpo. No eres una silla, no eres un aire acondicionado, no eres una consola, no eres una guitarra eléctrica. Tú eres parte de lo que se mueve ahí, desde donde tú estás. Y lo que tú haces mueve a un alma a recibir a Cristo. Mueve a un alma a recibir lo que Dios quiere para ser salvo. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda siendo parte del cuerpo de Cristo y siendo la iglesia. Así que de ahora en adelante, cuando alguien te diga, tú eres la iglesia, sí, yo soy parte del cuerpo de Cristo. No, no es la estructura, yo soy un pedazo de madera, no es eso. O sea, tú y yo somos parte de lo que Dios dejó como comisión para que otro también le conozca. Y eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante y hay una responsabilidad tremenda en lo que tú y yo somos como parte del cuerpo, como iglesia local. Ojo, para bien o para mal, para influenciar o para dañar, o influenciar de forma positiva o influenciar de forma negativa. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? Ah, y una de las cosas que me decía esta muchacha, me decía, mira, yo tengo 6 semanas viviendo y nadie se me ha acercado. Y yo decía, Dios mío, somos un montón. Hay tanta gente haciendo tanto, que obviamente no es culpa de la gente, sí, pero yo decía, uy, me sentía tan comprometido de decir, bueno, pero ya, y por ahí me la bajaría y le dije, mira, pero ya me acerqué, yo me estoy acercando. Yo quiero que tú sepas que hay gente que está dispuesta a ayudarte, a acompañarte, pero lo que necesitamos que tú hagas es conectarte con Dios en este lugar. Que no te conectes conmigo, que no te caiga bien yo, que no te caiga bien la muchacha que te recibió, la persona que te invitó, no. Que tú sigas a Cristo, que sigas a Dios, que sigas la buena doctrina del Señor y que eso sea lo que te mueva a estar y a ser parte de un lugar. Eso tiene que ver con la iglesia del Señor y el cuerpo de Cristo. Pastor Miguel. Pastor Omar, gracias por el recordatorio, gracias también por, bueno, esa pequeña exhortación bueno, como cuerpo de Cristo entender eso, que somos un cuerpo. La semana pasada culminamos hablando de los 3 bautizos, y esto para muchas personas les confunde, ¿no? O sea, muchas personas, ¿cómo que 3 bautizos? A mí solamente me hablaron de uno, yo tengo que bautizarme otra vez. No, entonces no puede ser, otra vez bautizarme, otra vez me van a rediscipular. Y cuando hablamos de discipulado, entendemos que no es solamente el librito de primeros pasos que tuvimos un tiempo atrás o ahora Semillas de Fe, sino más bien es eso, un discípulo es uno que rinde cuentas, que está atento a ser transparente, uno que aprende, es uno de los significados de ser discípulo, y eso es parte de lo que estamos hablando como iglesia. Ahora, dentro de ese tercer bautismo, hablamos que el tercer bautismo explicaba que es pertenecer a una iglesia local, que es lo que ha comentado el pastor Gaumar como inicio, ¿no? Y a mí me gustaría que los que tienen Biblia allí física y los que la tienen de repente están en la computadora y pueden tenerla, encenderla en el celular, enciéndanla en Hechos 2, capítulo 2, quise decir, del versículo 42 al 47. Es un versículo que está como texto central dentro de su guía, pero solamente en los 2 primeros versículos, pero vamos a leerlo hasta el 47. Tengámoslo allí, todavía no lo vamos a leer. Hasta ahora se entiende lo que es la Iglesia Universal, ¿verdad? Dijimos que la Iglesia Universal trascendía épocas, cultura, espacio, tiempo.
bueno, época y tiempo, ¿sí? Trasciende todo esto, trasciende geografía, trasciende espacio, trasciende tiempo, y que la Iglesia Universal no depende de una sola persona, depende de Cristo. Hoy, y de la obra del Señor, quise decir, del acto de redención del Señor. Hoy vamos a hablar de la iglesia en su aspecto local. El pastor Gomar acaba de mencionar muchísimas perlas, acaba de decir muchísimas perlas que queremos rescatar y queremos profundizar un poco más en esto. Y creo que lo primero que debo de rescatar de nuestro pastor Gomar es ese recordatorio de celebrar la cena del Señor juntos, de compartir el pan, de que todas las cosas las tenían en común. Por cierto, el miércoles pasado, Habacuc tercero mencionaba este texto en el dar, lo leía en el momento del dar, y de verdad que es bastante interesante leer lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. A mí no me gusta usar la palabra primitivo, les soy honesto, porque suena como que es algo que ya dejó de existir y la iglesia sigue existiendo, aunque existamos o vivamos en un postmodernismo con una tecnología muy avanzada y la comunicación demasiado rápida. Nosotros somos la iglesia de Cristo, seguimos siendo la misma iglesia del tiempo de los apóstoles. ¿Que hay diferencias? Sí. ¿Que el evangelio ahora se habla de diferentes maneras? Sí. Sin embargo, el evangelio no ha cambiado. Ayer hablaba con alguien que es un amigo que tengo en Venezuela, músico y pertenece al ejército de Venezuela, y le escribía para saber de su salud y de su estado en cuanto a cómo estaba en cuanto al ambiente laboral. Y bueno, terminamos hablando de otra cosa. Él es muy evangelista y me decía que los miércoles está yendo a evangelizar al Sambil de Barquisimeto. Todos los miércoles, predicando de uno a uno. Y yo le exponía, le decía, mira, él se llama Pedro, y le decía, mira, Pedro, acá en Chile no es tan fácil hacerlo de esa manera. Cuéntame cómo es en Venezuela, si hay receptividad, si hay gente que te escucha todavía o no. ¿Qué pasa con eso? Y eso es parte de la iglesia local, eso es parte de lo que estamos hablando hoy. De llevar ese mensaje, lo que está hablando o lo que conversó nuestro pastor Gomar. Leamos Hechos 2:42 al 47 y le sigo contando después de leer este texto la conclusión que me daba allí Pedro Solimar, el amigo que les comento. Por favor, Hechos 2:42 al 47, leámoslo en dos versiones, que me gustaría leerlo en dos versiones diferentes para poder tener un poco más de entendimiento en cuanto al contexto de esta cita que vamos a leer. ¿Lo tienen por allí? Hechos 2:42 al 47. Tengo NBL, no, de las Américas. Ok, bien. Esa por favor. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, comunión de los creyentes. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Muy bien. Bueno, en esos 5 textos que acabamos de leer están las bases, que lo vamos a ver al final, no lo vamos a ver ahora, pero están las bases de nuestra proclamación como iglesia. Y hablo como iglesia local, ¿sí? Sin embargo, iniciamos el texto leyendo de que habían varias cosas que hacían los apóstoles o los discípulos en ese tiempo. Y cuando vemos el versículo anterior, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya nosotros entendemos, después de haber visto el ciclo 2, después de haber entendido que el fundamento que tenemos como iglesia está basado en el fundamento bíblico, y ese fundamento bíblico, valga la redundancia, es un fundamento apostólico y profético. Estábamos claros hasta ahí, ¿verdad? Que sí, eso que acabo de decir, ustedes estaban claros. ¿Cuál es nuestro fundamento? La Torá. En serio, es pregunta seria. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿La Torá?
Por ahí vi a Rafael que me dijo que sí, no te querías poner, pero ajá, me dijiste, ¿cuál es nuestro fundamento? Recuerden que en la Torá no existían los apóstoles, entonces nuestro fundamento está basado en el Nuevo Testamento y en el cumplimiento de los profetas. Cuando usted vaya al Nuevo Testamento van a ver que es como una casita, hay una losa, o sea, un piso, hay unos pilares o unas paredes y hay un techo. Ese fundamento de piso, vamos a simularlo con esto, que es como un piso, está la Biblia, ese es nuestro fundamento. Y este fundamento está basado en los escritos de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles que escribieron? Bueno, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Los cuales hablan de Jesús. Después tenemos los hechos de los apóstoles escritos por Lucas, y así vamos. Y así vamos, seguimos. Entonces tenemos el libro de Hechos y luego vienen los apóstoles, todo lo que escribieron los apóstoles, 13 cartas paulinas, sin incluir Hebreos, porque Hebreos no se sabe quién lo escribió, se lo adjudican a Pablo, pero aún no es cierto quién, o sea, no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Y tenemos 13 cartas paulinas, tenemos cartas de revelación, que es el Apocalipsis a través del apóstol Juan, quien fue que la escribió. Entonces Juan tiene un evangelio, 3 epístolas, o sea, 3 cartas y una de revelación. 5 libros escribió el apóstol Juan. Vieron, todo esto es lo que es nuestro fundamento. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero es importante entender, valga la redundancia, que nuestra base o nuestro fundamento está en eso, en apóstoles y profetas. Todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La enseñanza de Jesús. Lo que aprendemos domingo a domingo, en cada serie, lo que aprendemos los miércoles, y después dice, en la comunión los unos con nosotros. Son características importantes de una iglesia saludable. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y por eso el pastor Gaumar mencionaba partimiento del pan, que lo hacemos mañana, primer miércoles de cada mes, tenemos donde partimos el pan, donde conmemoramos y recordamos la muerte del Señor, su resurrección. Y además, donde también oramos. Yo sé que esto lo vivimos en los grupos pequeños, lo vivimos en los grupos de cuidado. Oramos por nuestras peticiones, oramos al iniciar o al finalizar, oramos por los miembros del grupo. Y esto lo vivimos como iglesia. Así que ya es la iglesia local. La iglesia universal era la iglesia, digamos, en general. Todo lo que vimos de la iglesia universal, desde el Génesis hasta ahora, tenemos miembros, somos miembros de esa iglesia universal. Y esa iglesia universal dijimos que significaba, bueno, la catolicidad de la iglesia en cuanto al todo, ¿verdad? Ahora, ya hemos visto ese aspecto universal de la iglesia y su catolicidad. Ahora pasamos a considerar el aspecto local. Este es el impacto que tiene la iglesia en la sociedad. Hay un libro que es de donde sale lo último de esta guía, o sea, lo último de esta parte de este ciclo de hoy, de esta lección de hoy, que es la palabra pesca, que el pastor Gaumar mencionó. Ese libro se llama Crecimiento Integral. Es un libro de una editorial que se llama Unilit, muy conocido, estudiado por muchísimas personas. Y el crecimiento integral lo que estudia es la ciencia que estudia el impacto de la iglesia o de la comunidad de fe en su área local. Eso es lo que estudia este libro. Es una ciencia. Estudia el decrecimiento y crecimiento de la iglesia. Cómo crecen y cómo dejaron de crecer. Y entonces hicieron un estudio de por qué dejaron de crecer, de por qué dejaron de evangelizar, de por qué dejaron de impactar su área local, su área, digamos, su radio, ¿sí? Para que podamos entender. Y aquí yo les hago una pregunta seria. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas personas de Conchalí han sido impactados por nuestra iglesia local? No me la responda. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas personas han sido impactados los miércoles en nuestra área local de los héroes? Porque eso es una iglesia local. Impacta su radio, impacta su área. Quizás usted no sabe la respuesta. Yo sé que el equipo pastoral sí lo sabe, porque sí, la iglesia ha impactado de buena manera el área local donde se encuentra en Conchalí, y sí también ha impactado de una u otra manera el área local donde se encuentra en los héroes. Ahora, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros de ese cuerpo, de esta iglesia local, la Buenas Nuevas Church, porque así se llama, ¿verdad? Y pertenecemos a esa iglesia, somos miembros de ese cuerpo para impactar.
como lo dijo el pastor Gomar, de una u otra manera. De manera eficiente o de manera que no impactamos. Así que hoy vamos a conocer eso, las características de una iglesia local, viva, activa, y vamos a también a valorar el poder servir al Señor en nuestra iglesia local. Yo sé que muchos de los que están acá ya sirven al Señor y están activos o activando sus dones para servir al cuerpo de Cristo. Y dijimos que cuando hablamos de dones espirituales, hablamos que son esos dones que recibimos del Señor y lo ponemos a la obra o lo colocamos al servicio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ahora, la manera como el cuerpo de Cristo se hace visible en el mundo es a través de la iglesia local. Es la única manera. Nosotros somos los embajadores de cómo llevar el mensaje de Cristo. Esto ha sido así por años. Esto ha sido así por generaciones. De una u otra manera, el evangelio ha llegado hasta ahora, al 30 de junio del 2026, gracias a que otros han servido. Y lo que otros han hecho son comunidades de fe, iglesias que impactaron de una u otra manera por medio de, no sé, de la radio, de la televisión, cuando no existía radio o televisión, por medio de panfletos, de flyers, ahora le llamamos flyer, antes eran, no sé, tratados evangelísticos, así se llamaron en algún momento, campañas evangelísticas de calle, en canchas, en estadios. De una u otra manera, el Señor ha usado cada temporada para impactar a la sociedad y que su evangelio siga reproduciéndose, siga llegando a las nuevas generaciones. Así que si hoy estamos nosotros acá, es porque alguien de una u otra manera, de alguna iglesia local, impactó nuestra vida. Alguien lo hizo por nosotros. Entonces, esto empieza de esa manera. ¿Cómo se hace Cristo o la obra de Cristo visible en el mundo? A través de nosotros, a través de la iglesia local. Esa es la primera respuesta. Los miembros genuinos de una iglesia local, cuando hablamos de miembros genuinos, no estamos hablando de miembros originales, sino los que pertenecen genuinamente, o sea, los que están comprometidos con la iglesia, en colocar los dones al servicio del Señor. Esos miembros genuinos están a la vez en Cristo, o sea, estamos bautizados en Cristo, ¿lo recuerdan? El bautizo en Cristo, el bautizo en el cuerpo de Cristo, el bautizo en una iglesia. Y eso está en un lugar específico, geográficamente. Y en ese lugar específico es como la iglesia de Éfeso, la cual el apóstol Pablo le envió una carta, la iglesia de Roma, el cual el apóstol le envió una carta, así como le envió una carta a Timoteo, hablándole de la iglesia que estaba en su casa, en un lugar específico geográficamente. Nosotros, en este caso, los héroes, también Conchalí y en proyecto, no sé, el oriente de la ciudad, Maipú, todos estos lugares en donde nosotros geográficamente estamos congregados, ¿sí? Ahora, el Señor dice que hasta lo último de la tierra, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y eso lo vemos que hasta lo último de la tierra, donde usted menos se imagina, en este momento ya hay alguien que se está reuniendo. Conozco misiones en diferentes lugares de Sudamérica que caminan 6 horas para dar un servicio de hora y media, de 2 horas. Hay lugares donde van en mula, en caballo, durante una noche y parte del día para llegar a ministrar una santa cena. Y hay lugares así, muy escondidos, muy pequeños, difíciles de llegar, pero hay gente que ama al Señor y sigue haciendo esa obra en esos lugares, en esas montañas, en esos pueblos, en esos lugares donde llega. Y eso es parte de la iglesia local. Ahora, las 5 acciones fundamentales de la iglesia local. ¿Cuáles son esas 5 acciones fundamentales? Bueno, en Hechos 2, lo que acabamos de leer, se describe claramente las acciones básicas de la iglesia naciente, las cuales constituyen en un proceso que se debe mantener activo en toda iglesia local. Todas las 5 funciones. El crecimiento integral habla de que estas son las 5 funciones de la iglesia. Y las 5 funciones de la iglesia son estas que les voy a mencionar. Pesca es un acróstico, ¿verdad? Que podemos ver. Y esa pesca, la primera es lo que acabamos de leer en el primer versículo del 42. Si lo tienen por allí, lo pueden volver a leer. Pesca es la palabra. Y la primera P, esa primera P es de proclamación. No, los que vivieron en Barquisimeto, no estoy hablando de una denominación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que hacemos. ¿Tienen Hechos 2:42? Por favor, alguien que lo lea rapidito. El 42, solo el 42. Se perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ok, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles es eso, es proclamación, es proclamar, cuando proclamamos, entonces, lo primero que vemos que ocurrió para que los creyentes fueran incorporados a esa iglesia, a esa primera iglesia local en Jerusalén, fue que oyeron el mensaje del evangelio. Es decir, todos estos hechos históricos que nosotros tenemos, o sea, lo que vimos en el libro de Hechos, hablando de esa iglesia primera, hablamos de que hubo hechos de milagros, hechos salvadores, hablaron en lenguas, recuerda que lo leímos la semana pasada, en lenguas donde habían demasiadas naciones cerca y pudieron entender el mensaje. El primer mensaje que predicó el apóstol Pedro dice que hubo 3,000 personas que se convirtieron porque él habló de la palabra. En Hechos capítulo 5 vemos cuando él le dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y comenzó a hablar de Jesucristo. Hemos oído que vino, que murió, que resucitó y esas personas oyeron el mensaje. Entonces, ¿qué oyeron? En definitiva, o en conclusión, oyeron de la pasión de Cristo, su vida, su muerte, la sepultura, su resurrección y la ascensión. Y eso es lo que nosotros predicamos. De eso tratamos de predicar, de Jesucristo, del evangelio, de la nueva vida en Cristo. Ahora, ese Cristo que ellos estaban oyendo era el mismo al que ellos habían rechazado, habían crucificado, pero cuando sintieron el impacto de este mensaje en sus corazones, preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué haremos? Y la respuesta del apóstol fue, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecados, para que por la gracia reciban el don del Espíritu Santo. Esta fue la primera predicación del apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, del 14 en adelante, y dice que eso abrió las puertas a la primera iglesia local. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos nuestra primera parte como proclamación? Recuerde que este es el fundamento, es un proceso que marca una ruta de crecimiento, estas 5 fundamentos o las 5 acciones fundamentales de la iglesia, que la constituyen como una iglesia activa, una iglesia viva, y en toda iglesia local esto debería de funcionar bien, y es un proceso que marca la ruta de crecimiento de nuestra iglesia, y esa acción es pesca, y la primera es proclamación. Entonces, ¿estamos proclamando el evangelio en nuestra iglesia? Si lo estamos proclamando, estamos bien en esa ruta de crecimiento. Ojo, y aquí no es que yo nunca he visto los pastores, no estamos hablando del cuerpo ministrante, o sea, no estamos hablando de la junta ministerial, estamos hablando de los miembros de su iglesia. Y de esta manera, en nuestro ADN, en nuestra cultura como iglesia, lo hacemos a través de los padres espirituales. Yo quiero que me señale el que esté aquí que no sea padre espiritual, que ponga un dedito así, para yo entenderle, que no es padre espiritual, que ponga un dedito así. Tranquilo que ya el pastor Gaumar nos chaparrió, yo no lo voy a chaparrear, pero solamente le voy a... Ok, no hay nadie con dedito abajo, ok, entiendo. Ya, pero pastor, cuando tú preguntas que es padre espiritual, ¿es que hizo el taller de padre espiritual o que ya es padre porque bajó a alguien a las aguas? Ok, que hizo el taller de padres espirituales, solamente eso. Ah, si hay okay. alguien que no, yo hubiese preguntado si ya bajó alguien a las aguas. No, mentira, sí, que ya hizo. Voy para allá. Esa era la siguiente pregunta, pastor. Bueno, porque me recordó, pero la siguiente pregunta es, si ya eres padre espiritual, en nuestro ADN y cultura de iglesia, nosotros evangelizamos a través de los padres espirituales. A mí me han preguntado mucho, y yo les soy honesto, yo vengo de hacer evangelismo explosivo. Cuando hablamos de eso, después lo buscan por ahí, que es evangelismo explosivo, es evangelismo de calle. Y a mí ahora me dicen, ay, ¿cómo evangelizan ustedes ahora? Yo le digo, bueno, nuestro evangelismo es un evangelismo como lo enseñó Jesús, el modelo de Jesús. Nuestro evangelismo es relacional. Entonces, yo evangelizo a mi familia, y si no es mi familia, a mi compañero de estudio, a mi compañero de trabajo. Esto quiere decir a los que me rodean o a mi círculo más cercano. Esa es mi forma de evangelizar. Bueno, pero todos son cristianos en mi familia. Ok, pero con alguien compartes, con alguien trabajas, con alguien estudias, con alguien convives fuera de tu familia, que puedes de una u otra manera hablarle de Jesús. Sabemos que el Padre Espiritual es un taller donde nos habla de la visión, de la misión, pero al final nos deja una comisión, como lo dejó Jesús, y es llevar a las aguas o evangelizar a alguien y llevar a las aguas a 2 personas por año. Yo no voy a ser tan rudo de preguntar como lo preguntó mi pastor Gaumar,
pero sí lo dejo a su conciencia, sí lo dejo para la reflexión personal y me incluyo en esa reflexión. ¿Cómo estamos o estamos evangelizando a alguien? ¿Estamos discipulando a alguien? Porque la primera parte y aspecto importante de la iglesia local es la proclamación. Estamos proclamando el evangelio. Ojo, y aquí quiero aclarar algo muy importante. No es religión lo que nosotros vamos a proclamar, es el evangelio. Y cuando hablo de evangelio, hablo de Jesús, hablo de eso, de tratar como Jesús. Muchas personas salen a la calle a hablar de religión, que esto no se debe hacer, que la ropa, que aquello, que lo otro. No quiero entrar ahí porque sé que vamos a gastar mucho tiempo, pero lo que sí quiero cerrar este paréntesis diciendo es, no es religión lo que vamos a proclamar, es el evangelio. El apóstol Pedro lo primero que hizo fue hablar de la pasión de Cristo, de la pasión de Jesús, su muerte, o sea, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Habló de Jesús y de su cumplimiento. Pastor Gomar, adelante. Que al final yo lo hago por meterme con ustedes, la verdad, porque hay gente que le tengo confianza. Pero, o sea, no tiene que ver, porque a veces lo vemos como un premio. Como que, bueno, listo, hice el taller de padres, ¿cuánta gente, la que está pasando una bicha por ahí? No se escuchó nada, tranquilo. Sí. A veces pensamos que es como un trofeo. Bueno, listo, hice el taller de padres, entonces, listo, tienes que llevar a 2 personas, sí, tienes que llevar. Y no es la verdad un trofeo, o sea, pero sí es llevar como la incomodidad de cómo haces el discípulo, o sea, cómo haces los discípulos, cómo proclamas al Señor. Y usted puede decir, bueno, pero es que en mi trabajo yo le hablo a las personas, en mi trabajo o donde yo me relaciono con la gente que está en mi entorno, yo hablo de Jesús, yo soy una persona que me comporto y trato de ser lo mejor posible para dar buen testimonio. Y eso también es bueno, pero ¿cómo cómo garantizas tú que esta persona a la que le estás dando testimonio, a la que tú le estás hablando, sí también proclama, sí también es parte y sí entra dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo haces? Y por eso es que nosotros colocamos como que, bueno, también discipula tú y trae a personas a las aguas, no como un trofeo, sino que tiene que ser como un desafío. Ok, o sea, nosotros necesitamos demostrarle al Señor, ni siquiera al Señor, la verdad, ni siquiera una iglesia, ni siquiera un pastor, ni siquiera, no, o sea, es cómo hago yo y cómo garantizo yo de que esta gente a la que yo le estoy hablando, de verdad se convirtió. ¿Cómo lo garantizamos? Y la forma en la que nosotros lo tratamos de hacer es así como dice el pastor Miguel, relacional, tratando en lo posible de discipular, tratando en lo posible de llevar a las aguas y acompañar, porque nosotros acompañamos a gente del grupo de cuidado, los que son líderes aquí del grupo de cuidado, las chicas, las muchachas, o los que son parte del grupo de cuidado, ellas reciben y acompañan. Y bueno, hay un montón de gente, personas, Rafa, que es este líder, o los otros que están dentro de los grupos de cuidado. Hay gente a la que se acompaña, hay gente que es acompañada. Pero ¿cómo haces tú para que ese que no conoce a Dios, para ese que se está llegando nuevo, se integra a una iglesia y adicional a eso sea salvo porque le hablaste de Jesús y recibió a Cristo en su corazón y además de eso se bautizó y va a decir, mira, ¿sabes qué? Muero en esta vida que llevo y ahora voy a llevar una vida nueva? ¿Cómo lo haces? La única forma, muchachos, es llevando a las personas a las aguas, discipulando, es la única forma. Porque no hay un registro, nosotros no, como dice el hermano Miguel, no es como la iglesia, listo, a ti se entregó todo el mundo, aquí se reentregaron 80 y hacemos una campaña y anotamos a los nombres y listo, ya, tenemos un número de 80 salvados, pero no sabemos nada de esa gente. Eso pasaba. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de acompañarlos, listo, mira, vente para un grupo de cuidado, insértate con familia, ¿tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Eres soltero? ¿Cómo hacemos? Y tratamos de tener espacios precisamente para seguir acompañando a personas, para discipular y para que también conozcan del Señor y sean parte de la iglesia local en el cuerpo de Cristo. Esa es la razón. Y esa es la manera genuina de pertenecer a una iglesia local. Primero, oyen el evangelio, el evangelio habla a sus corazones, el Espíritu Santo hace una obra en ellos, que los que vieron el tiempo con Dios de la semana pasada les pudo quedar más claro lo que era el Espíritu Santo. Yo se los iba a pasar, les iba a recordar, vean el tiempo con Dios del miércoles.
que hablaron del Espíritu Santo. Los que no lo han visto, está en el canal de YouTube. Véanlo. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo, convence de justicia y de juicio, y la persona se siente en un momento culpable ahí. ¿Y qué hago? Ok, el mensaje me llegó. ¿Qué hacemos? Bueno, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces vemos que ahora hay ese proceso, ¿verdad? La persona cree en Jesús, le confiesa y se bautiza. Ese es el proceso para pertenecer genuinamente a la iglesia local. Lo acaba de mencionar el pastor Gaumar también. Entonces la iglesia, esa iglesia primera, esa iglesia primitiva crecía porque gozaban de la aprobación de quienes les observaban desde afuera. Qué importante esto, ¿no? Sabemos que hoy en día la iglesia cristiana, y hablo en general, poca aceptación tiene, y mucho más acá en el país donde estamos. O sea, cuando yo llegué en el 2019 a Chile, lo primero que los meses después de que llegué, antes del estallido social por allí, los que tienen tiempo en Chile lo saben, salió unas noticias de un obispo de una iglesia ortodoxa cristiana. No estoy hablando de iglesia de sectas ni nada por el estilo. Le llamaron el obispo, no voy a mencionar el nombre ni nada, pero lo rayaron por las noticias. O sea, lo rayaron porque el hombre, no sé, descubrieron que tenía muchas posesiones a su nombre, autos, terrenos, casas. Después siguieron indagando y todo. Ustedes saben lo intenso de las noticias acá, que no son 2 minutos y pasan a la siguiente, sino eran horas hablando de esto. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es tan fácil en la actualidad que tengamos esta buena fama que tenía la iglesia primera. Sin embargo, el mejor método de evangelismo es el relacional. ¿Por qué? ¿Qué hace que el mejor método de evangelismo sea el relacional? Bueno, que los miembros de la iglesia se invierten en personas relacionadas a ellos, en su vida diaria, enfocados en dar respuesta a sus necesidades, como evidencia del amor de Dios. Entonces, antes pasaba lo que decía el pastor Gomar. Yo también muchas veces hice campañas en diferentes lugares de Barquisimeto, en diferentes lugares de Venezuela, y llegaba una persona al final como rindiendo cuentas mira, se entregaron 100 personas. Y uno dice, wow, 100 personas. Pasaron adelante, hicieron una decisión de fe y se entregaron. Ajá, pero esa persona después no había acompañamiento. O si lo había, después del día de esa campaña o de ese evento, porque era un evento masivo, pocas personas seguían yendo a la iglesia. Entonces, por eso nosotros entendemos que la mejor manera de evangelizar en la actualidad sigue siendo la relacional, como lo hizo Jesús. ¿Ok? Después de pez, la siguiente letra que sigue en pez, que es la E, y eso significa la enseñanza. Y entonces dice, y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros somos edificados sobre la enseñanza de los apóstoles. La iglesia de Jesucristo es fundamentalmente apostólica. Sí, pocos profetas. Aquí fue apóstoles lo que el Señor llamó. En la antigüedad, en el antiguo pacto, como lo vimos la semana pasada también, viendo la iglesia universal en el Antiguo Testamento, vimos que se movía a través de profetas. La iglesia en el nuevo pacto, la iglesia en el nuevo pacto con Jesús, vemos que es fundamental o fundamentalmente apostólica. Y cuando hablamos de esto, es que, bueno, el Señor usó a los apóstoles, los llamó y los enseñó a través de ellos. Fueron ellos los que son las columnas y el fundamento de la verdad. Ellos recibieron de parte del Señor toda la enseñanza y además el Espíritu Santo les siguió dando las herramientas, la capacidad para dejar estos escritos y nosotros poder tener bases bíblicas con respecto al Evangelio. Así que por eso, fundamentalmente, somos una iglesia con un fundamento apostólico. Ahora, ellos edificaron ese fundamento. La piedra angular es Jesucristo. O sea, la máxima autoridad de la iglesia, lo sabemos, es Jesucristo. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué implica esto? Que todas las partes de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que sean usadas tanto para su funcionamiento como para instruir a los miembros sobre creer y cómo vivir, debe estar de acuerdo o alineado con las cartas apostólicas. ¿Ok? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si dentro de nuestra iglesia hay un dogma, ¿se entiende esta palabra? Un dogma, o sea, hay una norma que se debe aplicar. Esta no solamente debe estar basada en el Antiguo Testamento, debe estar basada, obviamente, en el Antiguo,
en el Nuevo, pero alineada hacia el fundamento apostólico, lo que enseñó los apóstoles. Es más, les doy un dato. El libro de los Hechos, muchos teólogos y eruditos recomiendan no hacer doctrina del libro de Hechos porque es un libro de historia. Entonces, de la historia es difícil hacer doctrina. Cuando hablo de hacer doctrina, hablo de extraer normas, de extraer formas para pragmatizar o dogmatizar una iglesia. Son palabras técnicas, pero debemos ocuparla porque ese es el verdadero término en donde nosotros lo debemos de anclar, ¿sí? En nuestra iglesia. Ahora, el punto es que nosotros tenemos fundamentos como iglesia que están basados en la Biblia, tanto como respaldo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, pero alineados a lo que nos enseña los apóstoles. Entonces, por eso hablamos, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto al amor? Vamos a 1 Corintios 13 y leemos con respecto al amor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los dones? Bueno, vamos a Gálatas 5, leemos Gálatas 5 y vemos qué dice con respecto a los dones espirituales. Entonces, vemos todo esto, ¿verdad? Basado en el fundamento de los apóstoles, ese lineamiento. Y aquí muchas personas dicen, no, claro que no. Entonces ustedes no toman para nada, ni siquiera le dan autoridad al Antiguo Testamento. No es que le estemos quitando autoridad al Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento se cumplió a cabalidad en Jesús. Y ahora Jesús viene y nos deja nuevas enseñanzas. Más que nueva, es que reafirma esa enseñanza, colocándola aún mucho más compleja. Porque en el Antiguo Testamento, él dijo, por eso escucharon, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo que cualquiera que aborrece a su hermano, bueno, es homicida. ¿Vieron? Entonces, vemos que Jesús nos enseña el evangelio y eso lo dejó a través del fundamento apostólico. Entonces, como le comento, y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en su carta a Timoteo, esto escribo para que sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, son las epístolas las que principalmente representan la regla para el funcionamiento de la iglesia en fe, práctica y conducta. Primera de Timoteo 3:15. Yo no le estoy diciendo que no lean el Antiguo Testamento. Leer el Antiguo Testamento va a crear algo en ti. Y yo le voy a decir qué es lo que va a crear el leer el Antiguo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, que yo lo recomiendo al 100%, estás conociendo el carácter del Padre. Pero necesitas conocer el carácter de Jesús también. Necesitas conocer el carácter del Espíritu Santo también. Y para eso está la Biblia completa. En el Antiguo Testamento conocemos el carácter del Padre, en los Evangelios conocemos el carácter de Jesús y después del libro de Hechos conocemos el carácter del Espíritu Santo obrando y recordándonos la obra de Jesús. Así que por eso es importante leer la Biblia completa. Hay planes de YouVersion que te manda a leer Génesis, después Salmos y después Juan. ¿Por qué? Para entender completamente lo que dice la Escritura. Así que les animo a que si todavía están leyendo la Biblia, leanla completo. Lean completo los evangelios, repasen los evangelios, lean el Antiguo Testamento, los cumplimientos de las profecías, para que podamos entender claramente el carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter del Espíritu Santo, que sabemos que son una triunidad divina y además que es lo que nosotros creemos como iglesia. Luego de la siguiente palabra de ese acróstico, que es la S, PES, ¿verdad? Es servicio, y en eso nos caracterizamos, ¿verdad? Pesca, la tercera letra es servicio, y es que en Dios mismo, quien llama personas, Él es quien mismo quien llama, quien capacita a personas para hacerlas colaboradores suyos. Y en la edificación de esta familia iglesia, del cuerpo de Cristo, nos capacita con dones espirituales, como lo vimos la semana pasada, y son esos dones los que indican a quienes los tienen, los poseen, donde van a servir más específicamente y eficazmente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso en la iglesia se debe ayudar a cada miembro a descubrir, desarrollar y utilizar sus dones, y para eso está Darte. Así que los que no han hecho Darte, por favor, inclúyanlo en su agenda, porque es bueno que tú descubras tus dones y en qué área puedes servir. Saben que una vez yo antes participaba mucho más seguido en la música, fui director del área musical y tenía una hermana que era una hija espiritual, Nati, y yo le estaba enseñando guitarra personalmente, le prestaba mi guitarra, que yo soy muy delicado con mi guitarra, la académica, estudié en la sinfónica, entonces esa era mi guitarra de tocar en la orquesta, y yo no se la prestaba a nadie, a ella se la presté, la eché para arriba, bueno. Y un día el director musical, yo era el director general, pero el director musical me dijo,
yo tomo la batuta del área musical, pero necesitamos sacar a Nati de la banda. Y a mí me dolió muchísimo. Y yo le dije, pero así, tan radical, sí, porque lamentablemente los niveles musicales están subiendo y ella se está quedando un poco atrás. Y creo que ella está frustrada por quedarle bien a usted. Así me dijo esa persona en ese momento. Lloré, analicé y tuve una conversación difícil con ella. Y ella me dijo, sí, es que es verdad, o sea, yo me siento que esta no es mi área. ¿Y en qué áreas te ves, Natica? Le dije yo, ¿en qué áreas te ves? Me dijo, mira, a mí me gustaría trabajar en medios de audiovisuales. Y resulta que la hice coordinadora de medios de audiovisuales, muchachos, y no saben cómo explotó su talento esa muchacha ahí. Yo la tenía frustrada en la guitarra. Y por eso el Espíritu Santo es quien nos da los dones y sabe en qué área nosotros deberíamos de funcionar. Alguien necesitaba escuchar esto, pero a veces servimos en áreas donde sentimos que no es, o que queremos, y el Espíritu Santo es el que tiene el control y sabe en dónde podemos servirle mejor. Así que hagan darte los que no lo han hecho. Y los que lo hicieron, recuerden qué dones les salió y en dónde pueden servir en otras áreas de la iglesia, que siempre hace falta personas que le sirvan, obviamente sin impactar o sin influenciar en su familia, sin dedicar tanto tiempo al servicio, pero sí importante también servirle con los dones que el Señor nos ha dado. Y esto es parte de eso, servicio. Así que cuando utilizamos nuestros dones es como realmente los descubrimos y reafirmamos, porque el don se conoce por los frutos. ¿Saben? La primera vez que a mí me invitaron a predicar en una iglesia, yo no fui. Y al siguiente día, el pastor Gomar me entiende, porque los de la vieja guardia saben que cuando uno hacía algo, no sé, que no le parecía muy bien el liderazgo, lo colocaron en disciplina. Disciplina era como que tenías inactividad en la iglesia, eras el que te sentaban de último y no tenías ni voz ni voto, aunque pertenecieras. Algo así, era la disciplina. Bueno, me pusieron en disciplina por 2 meses por faltar a esa predicación. Ahora me tienen que mandar a callar, imagínense. O sea, cuando uno descubre sus dones, uno entiende que es donde más lo desarrolla. Pero al principio uno no lo entiende, pero alguien nos ayudó para descubrir ese don en nosotros. Así que el Espíritu Santo nos ayuda. Les animo a que no es en vano nada de lo que nosotros hacemos para el servicio del Señor. Y sé que cuando ustedes ponen el don que el Señor le ha dado, aunque es el don del Espíritu Santo, pero los dones en sus características lo ponen al servicio del Señor, el Señor les guarda, les bendice y sobre todo es satisfactorio poder servir al cuerpo de Cristo. Así que los servidores de una asamblea, de esa eclesía o eclesia, bajo el Antiguo Testamento, ejercían 3 tipos de oficios: profeta, sacerdote y rey. Estos 3 no podía ser un rey y sacerdote, no podía ser un rey y profeta, aunque David fue considerado entre los profetas porque profetizó. Sin embargo, estos fueron casos muy exclusivos, muy raros y extraordinarios. Por eso nosotros vemos que una de las cosas que hizo enojar a Dios en el Antiguo Testamento con respecto a Saúl fue que él se tomó la osadía de ofrecer ofrendas cuando a él no le correspondía. Entonces, y eso enojó mucho al Señor, porque en el Antiguo Testamento ellos de esa manera se envían. 3 tipos de oficios, y era profeta, sacerdote y rey. Dios lo subdividió de esa manera para que el rey, que era político y que tenía que hacer la guerra con su mano manchada de sangre, no sirviera en el sacerdocio y no pudiese ser un profeta, porque estaba dentro de su rol y era ser rey. Y así mismo, o sea, de esto tenemos mucha historia. Sin embargo, avanzamos a lo siguiente. Profetas, por ejemplo, el profeta Daniel, Jeremías, Isaías, fueron profetas. Samuel es sacerdote, sumo sacerdote del Señor, con un ministerio también o un don profético, porque el Señor le hablaba, ¿verdad? Y así muchos sacerdotes, Elí también, que podemos ver en el Antiguo Testamento, y reyes, bueno, ya ustedes sé que ustedes saben de esto también, David, el primer rey Saúl, David, y así sucesivamente. Así que ahí tenemos más o menos el oficio que antes tenían en la iglesia. Y para ejercer cualquiera de estos 3 oficios eran ungidos con aceite. Entonces el ungimiento de aceite lo que hacía era, lo separaba para el servicio. Lo hemos visto ya anteriormente en perspectiva, ¿verdad? No era algo, o sea, algo mágico que ahora le bajaba un superpoder. No. Era un ungimiento para separados de, así como hace la iglesia cuando presenta un coordinador, cuando presenta un pastor, que le das un ungimiento, y eso es para separado de, ¿verdad? Y es para ejercer un oficio, ejercer un servicio en la iglesia. Así que bueno,
Dios ya había prometido a través de esos profetas la venida o enviar al Mesías para que ejerciera personalmente esos tres oficios. El único en quien ha ejercido esos tres oficios es en Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es el profeta de profetas y además es el sacerdote, el sumo sacerdote. Solo en Jesús se cumplen estos tres oficios. Antes ninguno. Aunque David fue considerado profeta, nunca fue considerado sacerdote. Aunque otros fueron considerados quizás como jueces y profetas, nunca fueron sacerdotes. Y así, ningún hombre había podido cumplir estos tres oficios a cabalidad. Solo en Jesús vemos que puede cumplirse el ser rey, el ser profeta y el ser sacerdote. Así que si no tenían esa información, hoy tenemos a un sumo sacerdote, que es nuestro rey y también es profeta, en quien se cumplió y se ha cumplido todas las cosas y se seguirán cumpliendo todo lo que dijo hasta ahora. Entonces, como cuando él fue ungido como profeta, porque confiesa y proclama la palabra del Señor, ¿sí? Como sacerdote, porque representa en sacrificio su cuerpo, su propio cuerpo, y por eso es como sacerdote. Y como rey, porque tiene su oficio real, funciona con su autoridad para hacer discípulos y para luchar contra el pecado y contra toda maldad, armado con una buena conciencia. Así que vemos que en él se cumplen estas tres cosas. Comunión. Cuando hablamos de esa siguiente palabra de la letra, la palabra pesca, la siguiente letra es la C. Y cuando hablamos de comunión, la iglesia local es también la familia de la fe. El mundo en el que todos nacemos es un lugar desierto, debido a la entrada del pecado y de la muerte, aunque no lo veamos así, lamentablemente espiritualmente es un mundo desierto. No es el hogar original que Dios proveyó para la familia, más bien funcionamos en una sociedad fracturada y en eso estamos de acuerdo con respecto a esto, y que hemos venido experimentando una doble separación, tanto de Dios como del pueblo de Dios. Esa doble separación ahora nosotros la tenemos, la tratamos de unir en Cristo. Gracias a la obra de la cruz, esa pared que nos separaba, ahora nosotros podemos estar cerca de Dios y cerca del pueblo de Dios. Por eso ahora somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo escogido por Dios. Entonces ahora los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, constituimos una nueva raza. Suena raro, pero es así, una nueva raza, una nueva sociedad integrada por instrumentos de reconciliación. Y esos instrumentos de reconciliación nos ayudan a reconstruir la familia, y por eso entendemos esa prioridad. Pues Dios ahora es nuestro Padre, nos fue dado el espíritu de adopción que como hijos nos permite clamar Abba Padre. Y como miembro de la familia de Dios, ahora tenemos numerosos padres, hermanos, hermanas, con quienes se pueden ver satisfechas necesidades y carencias y aún llenar vacíos. Bueno, esto es un tema, somos la familia de la fe y es lo que nos ayuda. Lo que nos ayuda a seguir adelante. Y realmente que somos una familia, por eso nos vemos como hermanos, como hermanas, como en quien encontramos consuelo, consejo, en quien encontramos también una oración oportuna, un acompañamiento oportuno. Así debería ser. Y creo que puedo, o lo hablo por mí, yo lo he encontrado en mi iglesia. Lo he encontrado en mi iglesia a través de la familia de la fe. ¿Lo han hallado ustedes? Espero que sí. Espero que sí. Por eso cada vez que alguien nace de nuevo y comienza a congregarse, descubre una verdadera familia, según el diseño de Dios. Su familia, iglesia. Ahí es donde nosotros abrimos las puertas de nuestro, no solamente de la iglesia, también nuestro brazo, la puerta de nuestro corazón, lo recibimos y lo hacemos parte de, como un hermano. Entonces, ¿cómo es que Dios hace habitar en familia a quienes no tienen familia? Bueno, proveyéndoles la familia de la fe. La familia, iglesia. Y es que para que alguien crezca sanamente necesita también una mente de gracia y verdad. Y cuando hablamos de gracia, la gracia se entiende como amor. Es entendida de esa manera, con amor. Y aceptación, tolerancia, perdón, comprensión. Esa disposición para reconciliarnos rápidamente. Mientras que verdad es corrección, dirección. La verdad señala el pecado o aquello que requiere ser cambiado o corregido. Eso es confrontar, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esto lo dice Proverbios 16:6. Entonces, estos dos elementos necesitan estar presentes en nuestra iglesia local, gracia y verdad. Muchos de nosotros a veces nos inclinamos mucho por la verdad y entonces somos bien
se puede ser justicieros, ¿no? En cuanto a la verdad. Entonces aplicamos justicia y es que Señor, derrama de tu justicia. Pero también necesitamos gracia. Y es que esa gracia es la que nos ayuda a reconciliarnos del uno al otro, a tener empatía, a ayudar a levantar al caído. Y es eso lo que necesita una iglesia local, gracia y verdad. Y el grupo pequeño es el mejor lugar, los grupos de cuidado, donde se practica, donde vemos esto, porque es donde las relaciones son más estrechas, son más cercanas. Y a esos dos elementos hay que agregarle este tercero, que es el elemento tiempo, donde acompañamos, dedicamos tiempo, porque es lo que indica que se está en el proceso. Y los procesos necesitan ¿qué? Tiempo, gracia y verdad. Así que un ejemplo de ello es la parábola de la higuera, la cual el Señor de la viña mandó que fuese cortada porque no daba fruto, y el viñador le dijo, dame un año para que yo cabe, la pueda abonar, quite lo que impide el crecimiento, y bueno, después vamos a ver los frutos. Dame un año para esto. Bueno, a esto se refiere a la verdad. Mientras que abonar es nutrir con gracia. Entonces, abonar es quitar, confrontar, no para ofender. Siempre la confrontación debe tener una meta, o sea, un objetivo claro. Y el objetivo no es correr, no es humillar, no es cerrar las puertas, sino la confrontación debe ser siempre salvar al hermano. ¿Lo ven? Porque cuando Jesús habla, dice, bueno, si alguien te hizo algo, ve, llámalo aparte. Y si no lo llamas aparte, llámalo con 2 testigos. Y si no te hizo caso, llámalo con la iglesia. Si lo has ganado, si lo has convencido, has ganado a una persona. Entonces la acción siempre es de confrontación, es ganar al hermano. No es correrlo, no es ofenderlo, es ganarlo. Y eso es lo que Jesús dice. Bueno, y si ya no te tomas acción, bueno, tómalo por gentil y publicano. Y ahí no podemos hacer nada, pero la acción es ganarlo. Siempre, la intención, es decir, es ganarlo en toda esta confrontación. Por eso la iglesia tiene que ser relacional, ofrecer un ambiente donde se dé eso que muchas personas hemos oído, la koinonía, y la koinonía es más que un grupo. La koinonía es donde hay un grupo genuino, un interés genuino de los unos por los otros. Ese grupo le interesa lo que le pasa a Gaumar, lo que le pasa a Miguel, lo que le pasa a Jaciel, a Joyce. Entonces ese grupo, y para eso esto se vive en los grupos pequeños, por eso nosotros lo hemos vivido. Yo sé que ustedes lo han vivido, yo lo sigo viviendo y lo vivo. Entonces, en ese movimiento donde hay este genuino interés los unos por los otros se llama koinonía. Y también donde se ve que bueno, que hay un proceso, hay un tiempo, con el propósito de ayudar a los hombres y a las mujeres que todavía luchan con hábitos que requieren ser reemplazados, así como esa parábola. Se abona, se quita y se da un tiempo para el crecimiento. ¿Ok? Y lo último que tenemos es la adoración. Cuando hablamos de la adoración, es desde la perspectiva de Dios, es que Él desea que se le entregue de todo el ser, todo el tiempo. Él demanda de todo corazón, toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas. Dios no está interesado en un compromiso a medias, es una obediencia o en una obediencia a sombras, parcial. Más bien está interesado de nuestro tiempo, ni siquiera tampoco de nuestras migajas a medias o dinero a medias. No, nada de esto. Él necesita, dice, de todo corazón, de toda su mente, de toda su alma. Él entiende, comprende que es todo. Y cuando hablamos de todo, aunque sea poco, es todo. Así que no es la cantidad, es la capacidad que tenemos para entregarle todo al Señor, es diferente. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4, donde la mujer samaritana trató de debatir con Jesús. ¿Cuál era el mejor tiempo? ¿Cuál era el mejor lugar para la adoración? El templo que ustedes tienen, ustedes dicen que es mejor, nosotros no tenemos dónde adorarle. Entonces, Jesús le respondió todo eso, detalles externos, todo lo que ella mencionó, todo lo que ella dijo, bueno, estos detalles externos que está mencionando son irrelevantes. Donde adora no es tan importante como la manera como lo adoras. Eso le quiso decir Jesús. Y cuánto de ti realmente estás ofreciendo a Dios cuando le adoras. Porque el tipo de adoración que complace a Dios es la adoración veraz, la verdadera. Entonces a menudo alguien dice, pienso que Dios es, y después él o ella comparten su idea de la clase que Dios, del tipo de Dios que le gustaría adorar. A mí me gustaría que Dios no fuera tan tirano. A mí me gustaría que Dios fuera, bueno, el universo para adorarlo. A mí me gustaría que ese Dios fuera más happy, más, no sé, más hippie también, como así, paz y amor. No es, nosotros no condicionamos nuestra adoración por el Dios que nos gustaría adorar. Eso es una equivocación.
No podemos condicionar el Dios que yo... A mí me gustaría adorar a un Dios que no me regañara, o sea, que no existiera la santidad a cualquiera. Pero no es así, no podemos condicionar a Dios con nuestra adoración. Le adoramos por quién es Él, por lo que es Él y por lo que ha hecho en nosotros. Y por eso le adoramos. Entonces, adorar en verdad, en espíritu y en verdad, es eso. Es lo que el Señor le hablaba, el Señor Jesús le hablaba allí a la mujer samaritana. Y adorar en verdad significa adorar a Dios tal como Él es, tal como se ha revelado en la Biblia. Y adorar en espíritu es adorar con todo nuestro ser. No tiene realmente valor alguno hacerlo bueno, porque quiero impactar de una u otra manera como lo estoy haciendo con palabras elocuentes. No es eso. El punto es más bien lo que está ocurriendo dentro, lo que está pasando internamente. Cuando Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, él quiso dar a entender que la adoración debe ser genuina y de corazón. No es solo una cuestión de decir palabras correctas. Hay personas que oran o usan palabras tan bellas, pero no estoy diciendo que lo estén haciendo mal. Lo que estoy diciendo es que esa no es nuestra intención realmente. Es mucho más allá de eso. Y es que hay que sentir lo que se dice. Y eso es lo que Dios te dio. Emociones para que le adores, aún en medio de las emociones. Te dio sentimientos profundos y a la vez genuinos. Entonces, por eso el Señor dice que sean no fingidos, porque Dios aborrece al que le alaba de labios, pero con un corazón alejado de él. Entonces, es eso. Adorar a Dios desde nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Se nos enseña la estrecha relación entre la llenura del Espíritu Santo y el cantar salmos, himnos y cánticos espirituales desde el corazón y en compañía de otros. Por eso se recomienda combinar himnos tradicionales y salmos. Eso lo tenemos allí. Nosotros cantamos, ahora estamos creando como nuestra identidad sonora como iglesia, o identidad musical. ¿Qué cantamos? ¿Cómo la adoramos? ¿Cómo le exaltamos? Y aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras, esas palabras, puedo decir, sí, judaizantes, ¿no? Que los nombres de Dios han sido a través de esas palabras judías. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Cántale al Señor con el entendimiento. Hay una canción que yo después de cantarla, la estuve analizando y estoy diciendo ahí, ya va, cantamos a Dios realmente con el entendimiento, porque aquí dice que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales desde el corazón. Pero hay canciones que de repente suenan raras y la voy a mencionar sin ánimo de señalar un grupo o señalar a nadie, pero esa canción, tú eres increíble. ¿Qué quiere decir? Porque tú eres increíble. Y yo la canté muchísimas veces manejando y con mis hijos. Y después ya vaya. ¿Es creíble Dios o no es creíble? Entonces, vieron, hay letras de canciones que de repente uno canta y no se da cuenta. Yo entiendo que el ánimo de repente de quien la compuso es decir, eres extraordinario, eres, no sé, súper poderoso, pero literalmente dice, eres increíble. Creo que no cuadra de cantar con el entendimiento de esa canción. Así que, ojo, es solamente, cierro paréntesis con esto. Cuidado con el desbalance. Y aquí hablamos de esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del desbalance, tenemos que analizar mucho que no puede haber un desbalance en estas 5 funciones. No debería, lo leímos anteriormente, o lo mencionamos anteriormente, para que sea una iglesia viva y activa, deben de estar estas 5 funciones de la iglesia como ruta de crecimiento y como, yo creo que como medidor también de cómo lo estamos haciendo como iglesia. Las 5 funciones de la iglesia local es la de mantenerse fiel a la enseñanza, es la que mayormente determina el equilibrio de una iglesia, mantenerse fiel a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, las iglesias que, por ejemplo, enfatizan las relaciones interpersonales o la comunión a expensas de un buen fundamento doctrinal y de una eficaz capacitación, ciertamente desarrollan un fuerte sentimiento de comunidad, de afecto, de generosidad, de compañerismo, pero por colocar la experiencia y los sentimientos por encima de las escrituras, a la hora de tomar decisiones, la tendencia es la de atribuirle a Dios ideas y pensamientos que en realidad vienen de ellos mismos. Así que ojo con esto. También se produce desequilibrio cuando por encima de la edificación se enfatiza la evangelización y sus mensajes evangelísticos. Esto pasa muchas veces. Muestran pasión por alcanzar a otros, pero fallan en proveer el alimento apropiado para el crecimiento espiritual. Lo que mencionamos con el pastor Gaumar, de repente somos muy buenos para predicar afuera, pero no hay un acompañamiento, no hay un crecimiento, porque no hay la manera ni la capacidad para poder sostener ese crecimiento.
aunque muestran pasión por alcanzar a otros, pero fallan en proveer el alimento apropiado, como lo mencioné, en el crecimiento espiritual. Entonces, las predicaciones suelen ser en esa dirección. Los creyentes oyen una y otra vez el mismo mensaje ABC, el mismo mensaje de proclamación de evangelio, sin recibir un alimento sólido que requieren. Así que les animo a que, por ejemplo, la prédica del miércoles pasado es una prédica de sustento, o sea, donde nos da un sustento con respecto a la base bíblica que tenemos y creemos como iglesia, Espíritu Santo. Y tenemos aquí una claridad que nuestro pastor pasa y nos enseña con respecto a lo que habla el Espíritu Santo, no con sensacionalismo, no con emocionalismo, basado en lo que dice la Escritura. Y eso es una prédica que edifica la iglesia. Entonces es importante. Otro desequilibrio también es verdad, muchas personas enfatizan el conocimiento teológico o doctrinal. Está bien, aquí estamos enfatizando esto, aquí estamos preparándonos, pero fallan en dar una respuesta a la necesidad de los miembros o de los visitantes. Y eso es delicado. Eso es delicado. Así que, y descuida muchas veces el valor de las relaciones interpersonales. Ojo, y eso tiene que haber ese balance. Ese balance. Así que las 5 funciones, todas esas 5 funciones es necesario tenerlas en pleno balance. Allí creo que hubo una diapositiva que no mencionamos, que está allí dentro de nuestro material. Yo esta la menciono, solo la menciono, que es la autoridad de la iglesia local. Esta la menciono, no está en su material, la menciono como para que tengamos un poco de información extra, y es cómo la iglesia cristiana tiene un gobierno de iglesia local. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de autoridad. Y cuando hablamos de la autoridad o del gobierno congregacional, primero entendemos que ese gobierno, la máxima autoridad es Cristo. En eso no tenemos duda. Sin embargo, dentro del gobierno de iglesias hay varios tipos de modelos. Y este gobierno es un gobierno eclesiástico. Hoy estamos hablando de parte de esto, eclesiología. Cuando hablamos de eclesiología, encontramos dentro de esa rama teológica que existen tipos de gobiernos eclesiales. Y, por ejemplo, el gobierno episcopal. Cuando ustedes escuchan el gobierno episcopal, escuchamos que, bueno, que Cristo es su autoridad como cabeza, pero ellos tienen obispos, sacerdotes y diferentes estructuras. Eso es el gobierno episcopal. Solamente se lo menciono. ¿Quiénes manejan este tipo de gobierno? La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, algunas iglesias metodistas y otras pentecostales. Trabajan de esa manera. El gobierno presbiteriano, esto ya es diferente, la autoridad no recae en una sola persona, la iglesia es gobernada por un grupo de ancianos que son considerados presbíteros. Entonces son pastores más ancianos y ese es el gobierno local de la iglesia. La autoridad recae sobre ese grupo de personas. Y además existen niveles superiores, por lo menos el presbítero, el sínodo y asamblea general. Y allí tienen toda una estructura que a mí me marea un poco estudiarla más a profundidad, pero hay iglesias que se manejan de esa manera. Y luego tenemos el gobierno congregacional también, que es la iglesia que es un poco complicado porque la autoridad reside en la congregación local. Los mismos participan en decisiones importantes, entonces ellos eligen al pastor, eligen el presupuesto, saben en quién van a entrar en un proceso disciplinario, compra y venta de propiedades. Entonces, bueno, muchos de ellos citan Hechos de los Apóstoles 6, recuerdo que dije que de hecho no se debería hacer doctrina. Bueno, aquí yerran haciendo doctrina de Hechos 6, donde la congregación participaba en la elección de servidores y también se basan en 2 de Corintios. Entonces, estos son muchas iglesias bautistas e iglesias independientes que trabajan de esta manera. Más independientes que bautistas, la verdad. Por último tenemos el gobierno pastoral o apostólico, que es el que nosotros nos encontramos. El gobierno pastoral apostólico muy comúnmente es un movimiento pentecostal y carismático donde la autoridad principal recae sobre el pastor, el ángel de la iglesia, ¿sí? Como lo menciona Apocalipsis. Es un líder apostólico, así como nosotros hemos visto nuestro pastor obrero apostólico o apóstol obrero, que es el pastor Álvaro Rea. Y entonces la autoridad es Cristo, luego está el pastor principal, pastores asociados, líderes y la congregación. Ese sería un gobierno de autoridad o gobierno local, como pastoral o apostólico.
Entonces, este liderazgo es fuerte, una visión centralizada, un desarrollo rápido, hay agilidad en cuanto a los servicios, en cuanto al ministerio, hay claridad de dirección, una unidad de la visión. Y bueno, es parte de lo que vemos allí. Lo menciono rápidamente, no está en su guía, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo era el gobierno del Nuevo Testamento? Bueno, el modelo apostólico muestra varios principios. Cristo es la cabeza y, como lo dije, es el gobierno que vimos en la primera iglesia. Existían ancianos en cada iglesia, no son un líder, y estos ancianos eran considerados pastores. Diáconos, esto ya era el servicio, lo que nosotros llamamos o tenemos como servidores. Ellos no gobernaban la iglesia, servían, y es lo que vemos cómo inició la primera iglesia. Dicho esto, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Está claro lo que hacemos como iglesia? Pesca, proclamación, ¿qué más? Enseñanza, servicio, ¿qué más? Comunión, adoración. Y adoración. Bien, eso lo tenemos allí claro. 5 funciones de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bien, qué bueno. Nos alegra mucho que haya quedado claro. Hoy cerramos eclesiología. Hoy cerramos el tema de eclesiología, las dos, iglesia universal, iglesia local. Una reflexión final con respecto a esto. Recuerde que como iglesia local, el crecimiento estudia el crecimiento y decrecimiento de la iglesia, y lo estudia a través del impacto en nuestra área local. Vuelvo y repito esto, a través del impacto radial que tenemos. Y por eso como iglesia, eso que comentaba el pastor Gaumar al inicio, una persona que va a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de fe, 6 semanas y nadie se le acercó, estamos orando para levantar eso, estamos orando para que esto no siga sucediendo. Y sé que pronto van a estar apoyando muchas personas, un equipo para eso, para que haya seguimiento, para que haya esta bienvenida, para que sigamos haciendo y tengamos balanceado estas 5 funciones: la de proclamar, la de enseñar, la de servir, la de tener comunión los unos con los otros, y la de la adoración, que sé que también nos ministra muchísimo. Así que eso, sigamos impactando de una u otra manera, como padres espirituales que somos. Así tengamos el cargo que tengamos en la iglesia, seguimos siendo hermanos mayores, que acompañamos a hermanos menores, que debemos de seguir impactando de una u otra manera el evangelio a las personas que se nos acerquen. Amén. Amén. Gracias, pastor. Esta clase, este ciclo, yo la recuerdo mucho precisamente por ese acróstico, por el acróstico de la pesca. Y bueno, y cuando hablamos de pesca, el Señor no solo hablaba de una red específica para llenar una red, sino que hablaba de la transformación de las vidas, obviamente para glorificar a Dios y para cumplir esa misión que necesitamos vivir, ese acróstico en nuestra vida. Primero, o sea, proclamar realmente el evangelio como valientes, enseñar fielmente la palabra de Dios para formar discípulos, gente madura, para encaminar, a acompañar y ayudar, para enseñar a esa gente que no tiene conocimiento, ya que nosotros estamos recibiendo conocimiento. Eso es de la comunión, compartir esa comunión, fortalecernos como cuerpo de Cristo, como iglesia local, y también sirviendo al Señor, sirviendo a Dios para fortalecernos también como servidores de Cristo, porque Cristo fue el que también fue el mejor modelo de servicio, y adorar, por supuesto, a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo el entendimiento, reconociendo que Él es el centro de todo. Y cuando proclamamos todo esto, pero no enseñamos, entonces hay decisiones superficiales o emocionales. Si enseñamos sin servicio, entonces perdemos el enfoque, el ejemplo. Si servimos sin comunión, entonces simplemente somos un filoso aislado o un metal que solo resuena. Si tenemos comunión, pero no adoramos a Dios, entonces también perdemos el propósito para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, cuando entendemos estos 5 pilares, cuando entendemos este acróstico, cuando entendemos que trabajar juntos como iglesia
y cumplimos eficazmente esa misión que Jesús nos encomendó, entonces salimos de aquí recordando no un acróstico, sino recordando un estilo de vida para ser discípulos que pescan personas para Cristo, que guiamos para crecer en la fe, que servimos con amor, que vivimos en comunión, que adoramos a Dios con todo lo que hacemos. Y así vamos a ver la red de Jesús llena de almas, de vidas transformadas. Esas vidas que se transforman a Dios y que reciben, por supuesto, lo que Dios quiere para transformar, para ser distintos. Entonces, tenemos que recordar lo que dice el Señor en Mateo: venid en pos de mí y haré pescadores de hombres, para poder entender el llamado del Señor a nuestra vida. Debemos ser todo esto, no como un acróstico simplemente, sino entender que somos pescadores de almas, esas almas que necesitan. Hay un montón de gente que la verdad no le conoce, ni le quiere conocer, y a veces por nosotros mismos no le quieren conocer. Entonces, que seamos esos, coherentes en todo lo que somos, íntegros en todo lo que hacemos, para poder cumplir lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y es pescar almas. Dios les bendiga mucho, amados. Que esta clase haya sido bien fructífera para sus corazones y sus vidas. Amén. Voy a pedir a Joy, ¿nos puedes acompañar cerrando en oración, porfa? Of course, Pastor. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta clase tan maravillosa, Señor, como todas las anteriores. Gracias por estos ministros, Señor, que tú has levantado para que sigan proclamando las buenas nuevas de salvación a todo aquel, Señor, que tenga oídos para oír, Señor. Gracias porque tú has puesto sabiduría en ellos, Señor, para seguir enseñándonos y hablándonos más de Jesús, de la iglesia, de dónde viene esta fe que profesamos, Señor, y sobre todo para mostrarnos el verdadero ejemplo y el verdadero propósito del Evangelio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí con ansias de saber, disponiendo cada martes, cada hora de su tiempo, Señor, para hacer una tarea, una asignación. Y eso es solo, Señor, para ti. Todo nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos es para ti, Señor. Sigue poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Llévanos y anímanos, aviva nuestro corazón, Señor, para seguir conquistando almas para ti, Señor. Que nunca perdamos el enfoque del Evangelio, Señor. Que nuestro objetivo, que nuestro propósito cada día al levantarnos sea, Señor, glorificarte en cada acción, Señor, en cada palabra, en cada hecho, Señor, de nosotros, Padre Santo. A ti entregamos toda honra, todo honor, toda gloria, Padre. Bendice nuestro descanso, Señor, y bendice también a nuestros pastores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Joy. Dios los cuide mucho. Vamos a tomar la fotico rapidito para liberarlo. Jocelyn Silva, ¿cómo estás? Jocelyn está a punto de dar a luz. A punto de dar a luz. Todavía. Gloria a Dios, en nombre de Jesús. Esperando cuando Él quiera. Amén, amén, amén. Oramos al Señor para que todo salga bien, Dios. Amén. Gracias por estar tan pendientes, familia. Amén, 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 amén. Voy a tomar la fotico entonces a la cuenta de 3. Usted sigue posando ahí hasta que yo diga 3. 1, 2 y 3. Listo. Dios me los cuide. Que descansen. Gracias, Pastor. Dios te cuide. Amén, buenas noches. Amén, amén, bendiciones.